Les doy la más cordial bienvenida a este canal. Estamos en este especial de Cuaresma y Semana Santa. En este momento les voy a compartir la reflexión al Evangelio, tomado de Lucas capítulo 22, versículo 14 al capítulo 23, versículo 56, en el cual voy a narrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, que corresponde a este domingo de Ramos. Con la entrada de Jesús en Jerusalén, damos comienzo a la Semana Santa. Con alegría y cantos, con palmas y ramas de olivo en nuestras manos, evocaremos el momento en el que Jesús entra sobre un borrico en la ciudad de la paz, ciudad que es el marco físico donde se desencadenan los acontecimientos de su pasión y muerte, tal y como escucharemos en este día en el relato de la pasión según San Lucas, y como iremos contemplando a lo largo de toda esta Semana Mayor. Por ello, dado que el Evangelio de hoy es la pasión, sería conveniente proclamar al comienzo de la celebración, como nos indica la liturgia de este día, el relato donde Lucas nos narra esta escena, es decir, el momento de la entrada triunfal en Jerusalén. Si nos adentramos en el texto, veremos que el evangelista no nos muestra un Mesías envuelto en boato, es decir, triunfante y poderoso, que llega con autoridad a la presencia de sus súbditos. Más bien, es todo lo contrario. Y el borrico es señal bien clara de esto que intentamos decir, en tanto que muestra una imagen humilde y sencilla. Y es que de haber optado por un caballo, por poner un ejemplo, podría transmitir ánimo de guerra, cual emperador hambriento de conquista y poder de sumisión. Pero Jesús no busca promover guerreros ni imponer impuestos, como tampoco pretende ser temible y terrible. Jesús de Nazaret, por puro amor, atraviesa una de las puertas de acceso a la ciudad santa para que se pueda percibir una nueva imagen de Dios que, con la grandeza y esplendor de su humildad, quiere acercarse al bien, al ser humano. Así pues, sublime pórtico de celebración para vivir y sentir toda esta intensa semana, el de este Domingo de Ramos, porque desde la humildad se nos va a mostrar la fuerza que posee el amor de aquel que murió en una cruz, para que la esperanza y la alegría no desaparezcan de la faz de la tierra. 3 palabras sobre la pasión según San Lucas que me parece interesante compartir con ustedes. Primera, perdón. Segunda, hoy. Y tercera, espíritu. Quizá hoy no es muy recomendable hacer largas homilías, porque la pasión es prolongada. El relato de la pasión según San Lucas es tan rico en contenidos que cada detalle que encontramos, por pequeño que sea, y cada reacción de los diversos personajes que aparecen, bien podría dar pie a un comentario homilético por la profundidad y riqueza espiritual que transmiten. Pero no es posible emprender tal empresa en este breve espacio. La lectura reposada y nuestro escuchar orante el relato lucano durante la celebración litúrgica de hoy nos harán descubrir cómo la actitud de Jesús es de serenidad, perdón y entrega absoluta a las manos de Dios. Sin embargo, sí estimamos oportuno detenernos aquí en 3 palabras. De todos es conocida la expresión las 7 palabras. Dicha expresión hace referencia a las últimas que pronunciara Jesús en la cruz, según nos cuentan los relatos evangélicos. Hay expertos en espiritualidad que, partiendo de estas palabras, ven la cruz como una verdadera cátedra y a Jesús como un conmovedor orador. Pues bien, Lucas en concreto nos ha dejado 3 de esas últimas palabras. Perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Vamos a intentar acercarnos brevemente a cada una de ellas. Primera,
perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta palabra parece no encajar en lo que está ocurriendo, porque si nos paramos, nos detenemos a pensar con detenimiento, ¿en qué cabeza cabe que después de ser traicionado y negado, después de recibir golpes y burlas, y justo en el momento de ser clavado en la cruz, la primera palabra que salga de los labios de Jesús sea perdón? ¿Cómo antes de buscar cobijo y amparo cómo antes de buscar cobijo y amparo para su madre, que intuimos observaba todo, es más, cómo antes de confiar su espíritu al Padre, lo primero que suplica e implora es compasión para sus verdugos? En los cálculos mentales humanos es prácticamente impensable que pueda ocurrir semejante situación. Sin embargo, hay biblistas que afirman que esta palabra no solo es clave dentro del relato evangélico, sino necesaria, imprescindible, vital. ¿Por qué? Porque es la que hace que el texto se ajuste no a los cálculos humanos, sino a los de Dios. El tema del perdón es fundamental en el Evangelio de Lucas, la conocida como parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 al 32, entre otros relatos, ejemplifica y de qué manera esto que decimos. Por ello, lo que podemos contemplar en esta palabra es que Jesús, en el momento de mayor dolor físico, abandono afectivo y sufrimiento racional, sigue siendo coherente con su predicación y nos ofrece su propio ejemplo. No echemos en el olvido que Jesús de Nazaret, después de proclamar el mensaje de las bienaventuranzas en el sermón del llanto, Lucas 6, 20 al 26, la primera indicación que lanza es: amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian, difaman y critican. Lucas 6, 27 al 28. Y es que Jesús, al extender sus brazos en la cruz, acoge tanto a amigos como enemigos, porque es así como podrá condenar todo odio, toda ira y toda cerrazón y dureza de corazón del ser humano de todos los tiempos. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, contenida en Lucas capítulo 23, versículo 43. Solo Lucas pone voz al que se conoce como buen malhechor. Los otros evangelistas, es decir, Mateo y Marcos, sobre los dos ladrones indican que se unían desde sus patíbulos a las ofensas y reproches que las autoridades, tanto civiles como religiosas, proferían contra Jesús. Pero en Lucas hemos de centrarnos en la actitud del bueno, y en él podemos descubrir que era consciente de la injusticia que se estaba cometiendo con Jesús. Y no solo eso, también sabía que su destino, el de Jesús, iba a ser dichoso porque traspasa las fronteras de este mundo colmado de tanto malhechor y tanto índice de criminalidad, de injusticia, de corrupción. ¡Qué paradoja! ¿Quién iba a pensar que un absoluto desconocido, un maleante, delincuente, culpable de delitos graves y condenado a morir por ello, fuera el que reconoció a Jesús como portador de un reino de felicidad plena, en el que nadie, por muy inmoral que haya sido, es olvidado para siempre? Nos podemos preguntar. Mientras que Pedro, el amigo, el confidente, el incondicional dispuesto a todo, incluso a lo más extremo, nos dice Lucas capítulo 22, versículo 33, había negado rotundamente pocas horas antes conocer siquiera la existencia de Jesús. Sabemos que bastó una mirada directa, Lucas 22, 61 lo describe, indescriptible, pero con toda seguridad colmada de amor y ternura, para que el primer papa de la historia reconociera la gravedad de su pecado, negar a Dios. Por ello, esta palabra dirigida al buen malhechor nos ha de llevar a contemplar que en una vida repleta de errores siempre va a estar presente la posibilidad de transformación,
porque la conversión nos habla del hoy misericordioso de Dios que, actuando en la historia, cambia la necedad del hombre por conocimiento y sabiduría, porque el buen malhechor no pidió un puesto de honor en el reino de Jesús, como otros se habían disputado. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mejor? Eso lo había conseguido sin necesidad de pedirlo. Este delincuente solo imploraba que fuese recordado por aquel en quien había descubierto no la posibilidad de ser indultado de sus delitos, sino algo mucho mayor a la par que liberador. Porque la palabra que dirigió Jesús al malhechor bueno, antes de que ambos cerraran los ojos en este mundo, le abrió en ese preciso instante las puertas de la felicidad plena para que su conversión sincera, su confianza en Dios y su oración de petición fueran recordadas como ejemplo a seguir por toda la eternidad. Tercera palabra de la que les hablé: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Antes de que Jesús pronuncie esta última palabra, Lucas nos ha ido preparando para que descubramos que algo grande va a ocurrir, y es que el mundo se ha quedado a oscuras, y en el templo el velo, ese que debía ocultar lo más sagrado, se ha roto por la mitad. Lucas 23:44 al 45 lo describe. Por ello, después de esto, Jesús se lanza con una confianza absoluta en los brazos del Padre. A diferencia de otros evangelistas, en Lucas no encontraremos grito alguno en este momento. Por ejemplo, Mateo 27:50 y Marcos 15:37. Es importante esta distinción. Y otra cuestión: ¿por qué Lucas ha puesto en labios de Jesús el Salmo 31 en lugar del Salmo 22? Esto nos podemos nosotros cuestionar, como encontramos en otros relatos, por ejemplo en Mateo capítulo 27 versículo 26 y Marcos capítulo 15 versículo 34. La respuesta al interrogante planteado quizás sea que Jesús, sin tener duda alguna, sabe que Dios jamás abandonará a nadie, y menos en momentos de sufrimiento, angustia y soledad. Así pues, en esta palabra hemos de descubrir y contemplar el culmen de esa esperanza que Jesús de Nazaret había mostrado siempre a lo largo de su vida con sus dichos y hechos. Sin embargo, la realidad es que el mundo en esa hora ha quedado en tinieblas. La oscuridad lo domina todo. Tan solo falta dar sepultura, lo que nos dice Lucas 23:50 al 56. Pero, ¿y ahora? ¿De verdad que esta es la última palabra? ¿De verdad que no hay nada más que decir? Sabemos perfectamente que la respuesta es no. Cristo ha entregado su espíritu, y aquí, en esta palabra, espíritu, en esta palabra está la clave, espíritu. Porque será ahora el espíritu el que va a dar el impulso necesario para que la predicación del Evangelio llene de luz la vida del ser humano, para que descubra que hay una claridad nueva más allá de lo conocido. En definitiva, para que el confiar del hombre quede preñado de esperanza, colmado, lleno de esperanza, y siga lanzando en cualquier situación de adversidad a los brazos del Padre. Se siga lanzando a los brazos del Padre. No podemos alargarnos más. Tan solo una última cuestión, un último aspecto, punto. Mencionábamos al inicio que la escucha atenta del relato de la pasión de Lucas nos haría descubrir la serenidad, el perdón y la entrega absoluta de Jesús. Pues bien, nos hemos dado cuenta de que el texto de la celebración de este Domingo de Ramos no nos quiere transmitir tragedia alguna, sino más bien el acontecimiento que da fuerza para que se colme de esperanza toda la humanidad. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga e vi dia la pace, in notizia veritatis proficere, pax et bonum.